El eco de un campo abierto. Hay una imagen que parece arrancada de un sueño. Un campo abierto. Miles de cuerpos cubiertos por el polvo del verano. Guitarras resonando en el aire. Pancartas de paz alzadas como antorchas. Y una tormenta que no espanta a nadie. Es 1969, y en una granja del estado de Nueva York, más de 400,000 personas están haciendo historia. Woodstock no fue solo un festival. Fue un símbolo, un grito generacional, un acto colectivo de libertad pura. Durante 3 días, la música no fue un espectáculo, fue un ritual. Sin pantallas LED, sin patrocinadores, sin boletos digitales. Solo barro, almas conectadas y un escenario improvisado que cambió para siempre la forma en que entendíamos el poder de la música en vivo. Pero esa imagen, tan cruda y visceral, ya no es reconocible hoy. Si alguien de aquella generación se asomara a un festival actual, vería estructuras monumentales con tecnología de punta, drones sobrevolando multitudes, zonas VIP delimitadas por vallas negras, baños premium y smartphones levantados en lugar de encendedores. El espíritu es otro, el tiempo pasó y con él cambió todo, la música, los artistas, la gente, el sentido mismo de festival. Pero la pregunta persiste, ¿qué ganamos y qué perdimos en el camino? El recorrido de los festivales es también el reflejo de cómo cambió nuestra relación con el arte, con el espacio público, con el cuerpo y con el otro. En los años 70, ir a un festival era un acto casi político. Había desorganización, sí, pero también una sensación colectiva de estar construyendo algo juntos, desde abajo. Los errores eran parte del viaje, la precariedad era parte del lenguaje. Había una pureza peligrosa pero honesta. Se dormía en carpas, se compartía comida, se pasaban botellas de mano en mano. No existían influencers, pero existía influencia. Lo que pasaba ahí adentro se contaba por semanas, era palabra viva. Hoy, muchos festivales son organizados por corporaciones internacionales, con estructuras de negocio perfectamente delineadas. Se planifican lanzamientos de entradas con algoritmos, se asignan horarios por métricas de impacto digital. Y el line-up no siempre responde a una propuesta artística, sino a una estrategia de marca. No se trata de nostalgia ni de desprecio por lo moderno. Es una observación necesaria. Algo esencial cambió. Y sin embargo, el deseo profundo sigue ahí. Algo nos sigue empujando a reunirnos frente a un escenario, a vibrar juntos cuando una canción estalla en vivo, a sentir que estamos dentro de algo más grande que nosotros mismos. Ese deseo ancestral, primitivo, inagotable, es lo que conecta a Woodstock con Tomorrowland, a Monterrey Pop con Coachella, a Glastonbury con Vibe Latino. Porque aunque cambien los nombres, las formas y los ritmos, la música sigue buscando lo mismo, hacer que el tiempo se detenga, aunque sea por unas horas, y así comienza esta historia. Una historia que no solo habla de festivales, sino de nosotros, de cómo cambiamos, de lo que dejamos atrás y de lo que todavía buscamos. Bienvenidos al viaje. Los años 70, música, barro y revolución. Los años 70 no fueron una década más, fueron una bisagra entre lo posible y lo necesario. El mundo venía sacudido por guerras, represión, desigualdad y transformaciones culturales que estallaban en cada esquina. La música, lejos de ser entretenimiento, se volvió vehículo de protesta, de identidad, de escape y de afirmación. En ese contexto, los festivales nacieron como trincheras sonoras, lugares donde la juventud podía inventarse nuevas formas de estar en el mundo. No eran solo encuentros musicales, eran manifestaciones masivas de libertad. Tras el eco global de Woodstock, los festivales comenzaron a multiplicarse, aunque casi siempre con una estructura frágil, más cercana a la improvisación que a la logística. El Isle of Wight Festival en Inglaterra, por ejemplo, reunió a más de 600,000 personas en 1970, superando incluso a Woodstock. Pero no fue un éxito tranquilo. Se convirtió en un caos organizativo, con protestas, filtraciones masivas y tensiones entre artistas, productores y público. Fue tan grande el descontrol que el gobierno británico terminó legislando en contra de los eventos masivos por años. Y sin embargo, lo que quedó en la memoria no fue el caos, sino la sensación de que algo sagrado estaba ocurriendo. Los festivales de esa década estaban impregnados por la contracultura, el rechazo al sistema y el deseo de vivir experiencias colectivas sin mediadores. El escenario no era una tarima de distancia, era un punto de encuentro. La relación entre artista y público era horizontal, muchas veces desordenada, pero cargada de sentido. Nadie esperaba puntualidad ni producción impecable. Lo importante era estar, respirar el mismo aire, cantar lo mismo, fundirse con desconocidos y sentirse parte de una masa viva.
En América Latina, aunque en menor escala por razones políticas, también surgieron expresiones similares. Festivales como BI Rock en Argentina o los primeros movimientos de rock nacional en México y Brasil empezaban a organizar encuentros masivos, aunque muchas veces perseguidos por gobiernos autoritarios. Ir a un festival no era solo ir a escuchar música, era una forma de declarar libertad en territorios donde pensar distinto podía costarte la vida. En esa época, el sonido era analógico. El público estaba compuesto por aventureros y soñadores, y los equipos técnicos eran básicos, pero eso no detenía a nadie. Las luces eran pocas, los escenarios eran endebles, y los carteles de artistas se armaban con pasión, no con Excel. La palabra festival aún no estaba ligada al marketing ni a los algoritmos, estaba ligada al deseo, y sin embargo algo empezaba a cambiar. A medida que las multitudes crecían, también lo hacía la necesidad de organización. Las entradas empezaron a venderse con anticipación. Aparecieron los primeros promotores que veían un modelo de negocio en el caos. La música seguía siendo el centro, pero el dinero comenzaba a ocupar una silla en la mesa. El espíritu no había muerto, pero ya no era virgen. Los años 70 sembraron todo. Sembraron la épica, la locura, la desobediencia, el desorden fértil. También sembraron la semilla de lo que vendría. Una progresiva profesionalización, una industrialización del ritual, una evolución inevitable. Los festivales ya no podían volver a ser pequeños, y la historia apenas comenzaba. Los años 80. El negocio despierta. Los 80 llegaron como una resaca del sueño hippie, una sacudida de realidad donde el mundo se reconfiguró a fuerza de neoliberalismo, televisión por cable y sintetizadores que sonaban a futuro. La utopía colectiva de los 70 empezaba a desdibujarse, y con ella también los festivales cambiaban. La improvisación dejaba de ser una virtud y pasaba a verse como un error. Había nacido el deseo y la necesidad de profesionalizarlo todo. El espíritu seguía ahí, pero el contexto era otro. Los artistas se volvían estrellas pop, los sellos discográficos crecían como imperios, y los festivales dejaron de ser encuentros místicos en medio de un campo para convertirse en eventos diseñados, con escenografía, cronogramas, backstage y cámaras. La música dejaba de ser solo mensaje. Ahora también era imagen. Aparecieron entonces festivales como Rock in Rio, creado en 1985, que marcaría un antes y un después en Latinoamérica. Con más de 1 millón de asistentes, artistas internacionales de primer nivel y un despliegue técnico inédito para la región, Rock in Rio fue la señal de que el espectáculo se había industrializado. Ya no bastaba con subir un escenario en un parque, ahora se necesitaba estrategia, inversión, logística. Y eso atrajo a nuevos jugadores, marcas, medios, agencias de publicidad. En paralelo, Europa vivía su propia transformación. Festivales como Glastonbury, que había nacido en los 70 como una experiencia comunitaria, comenzó a crecer de manera sostenida en los 80, incorporando mejores escenarios, mayor seguridad, servicios para el público y una curaduría artística más pulida. No perdió del todo su esencia alternativa, pero comenzó a negociar con el sistema para poder sobrevivir sin perder impacto. Y en Estados Unidos, mientras los restos de Woodstock se volvían leyenda, emergía una nueva cultura alrededor del espectáculo musical. Live Aid, el megaconcierto de 1985, transmitido por televisión a más de 1.500 millones de personas en 150 países, marcó el momento exacto en que la música en vivo se volvió global, masiva y televisada. Lo que antes se vivía en un campo, ahora se vivía también en el living de casa, frente a una pantalla. La experiencia ya no era solo estar ahí. También era verla, compartirla, multiplicarla. La llegada de MTV terminó de sellar la transformación. Los festivales empezaron a pensarse para cámara, las bandas para videoclip, el público para la mirada ajena. Lo que antes era íntimo y orgánico, ahora empezaba a tener estética, narrativa, dirección. Las luces ya no eran para iluminar, eran para seducir. El espectáculo había llegado para quedarse, y con él una nueva manera de vivir la música. Pero no todo era brillo. La entrada del dinero también trajo disputas, exclusión y mercantilización. Los festivales empezaban a ser menos accesibles. Las entradas subían. Las marcas ocupaban espacios que antes eran de colectivos autogestionados. El contenido se filtraba. Las reglas se endurecían. Y aunque el público seguía asistiendo con pasión, algo se perdía en el camino. La espontaneidad, lo impredecible, lo crudo. Aún así, los 80 fueron fundamentales. Fueron la transición necesaria entre dos mundos, el del sueño rebelde de los 70 y el del espectáculo digital de los 2000. Fueron años de construcción de infraestructura.
de redefinición del evento musical como fenómeno cultural y comercial. Y mientras eso ocurría en la superficie, en las entrañas del underground, algo nuevo se estaba gestando. Los años 90, el beat sube, el mapa se fragmenta. En los años 90, el mundo pareció partirse en pedazos. La Guerra Fría había terminado, el Internet comenzaba a asomarse, y la juventud, huérfana de grandes causas globales, empezó a buscar nuevas formas de identidad. La música, siempre alerta, se adaptó de inmediato. Ya no bastaba un solo género, la diversidad explotó. Rock alternativo, hip hop, techno, trance, grunge, punk, Britpop, house. Cada tribu buscó su propio ritmo. Y con ellas nacieron festivales con identidad propia. El modelo de todo para todos comenzaba a mostrar grietas. Los públicos ya no querían compartir cartel con estilos que no sentían propios. Querían eventos hechos a medida, espacios donde lo musical, lo visual y lo simbólico tuvieran coherencia. Así nacieron festivales temáticos que marcaron una nueva era. Lollapalooza en Estados Unidos, por ejemplo, emergió como un festival alternativo, itinerante, rebelde, centrado en bandas que no encontraban lugar en los circuitos tradicionales. Era un festival con postura, con estética, con código propio, pero la verdadera revolución venía desde las sombras, desde sótanos iluminados por estrobos y campos industriales tomados por jóvenes en éxtasis. La cultura rave. Sin pedir permiso, sin escenario formal, sin line-up promocionado, las raves tomaron Europa como una tormenta. Berlín, Londres, Ámsterdam, París. En todos lados surgían fiestas secretas con miles de personas danzando durante horas, días. El DJ dejaba de ser un acompañante y se convertía en chamán. La pista era el templo, el beat, la religión. Festivales como Love Parade en Alemania, que nació en 1989 como una manifestación política por la paz, se convirtió en los 90 en un evento multitudinario que reunía a más de 1 millón de personas danzando en las calles de Berlín. Fue una rave a cielo abierto, una fiesta que parecía infinita, sin escenarios tradicionales, sin jerarquías, solo cuerpos y sonido. Fue la primera vez que el mundo vio lo que la música electrónica podía generar. Una comunión colectiva que no dependía de letras, de idioma ni de estrellas de rock. Solo de ritmo. Al mismo tiempo, los festivales electrónicos comenzaron a estructurarse. En países como Holanda, Bélgica y Alemania surgieron eventos como Mysteryland, 1993, Sensation y más tarde Awakenings, que tomarían la estética rave y la llevarían a una producción cuidada, técnica y espectacular. Era el inicio de una nueva industria. Y aunque en esos años todavía era de nicho, la semilla del EDM masivo ya estaba plantada. En América Latina, mientras tanto, los festivales también crecían. El Vive Latino en México comenzó a consolidarse como el festival iberoamericano más importante de música alternativa. El rock seguía siendo el eje, pero ya convivía con rap, ska, electrónica y propuestas híbridas. Las escenas locales comenzaban a mostrar músculo, y el público ya no solo consumía estrellas extranjeras, empezaba a buscar y celebrar lo propio. Los años 90 fueron una década de exploración. Se probó, se arriesgó, se rompieron moldes. Aparecieron nuevas formas de producción, nuevos formatos de festival, nuevas formas de vivir lo colectivo. Y aunque muchas de esas experiencias no sobrevivieron, otras marcaron el camino. Fue una época de transiciones, del escenario al DJ booth, del rock al beat, del show a la experiencia. En los márgenes, sin tanto marketing, sin pantallas gigantes, los festivales estaban mutando. Y lo que venía después no era simplemente una evolución, era una explosión. Los años 2000. El DJ se convierte en estrella. El cambio ya era imparable. Entrar a los 2000 fue como cruzar un umbral tecnológico, cultural y estético. El nuevo siglo trajo Internet, redes sociales, YouTube, y con todo eso, una velocidad inédita en la forma de consumir música. Pero también cambió la manera de vivirla. Los festivales ya no eran únicamente espacios de encuentro, se transformaron en experiencias inmersivas, coreografiadas, diseñadas para ser recordadas y compartidas. Y en el centro de esa transformación apareció una figura que lo alteró todo, el DJ como protagonista absoluto. Ya no era más el telonero, el selector de fondo, el que animaba la noche entre bandas. Ahora era el headliner, el ídolo, el artista central que podía llenar estadios sin pronunciar una sola palabra. El DJ ya no pasaba música, la producía, la diseñaba, la detonaba frente a miles de personas en una sinfonía de luces, fuego, CO2 y pantallas. En ese contexto nacieron los festivales que marcarían un nuevo estándar. El más icónico, Tomorrowland. Fundado en Bélgica en 2005, este festival no solo ofrecía música electrónica de primer nivel, ofrecía un mundo paralelo,
Cada edición tenía una narrativa, una escenografía monumental, un storytelling fantástico que mezclaba mitología, tecnología y emoción. No se trataba solo de ver DJs. Se trataba de entrar a una realidad alterna donde todo, desde el escenario hasta el menú del food court, estaba pensado como parte de una fantasía colectiva. Y funcionó. La respuesta fue inmediata. Cientos de miles de personas de más de 100 países comenzaron a viajar para vivir esa experiencia. No importaba el idioma ni el costo. Era un nuevo tipo de peregrinación, con la pista de baile como templo y el drop como clímax espiritual. Tomorrowland no fue solo un festival, fue el símbolo de una nueva era. En paralelo, otros eventos crecían en distintas partes del mundo. Ultra Music Festival en Miami, Electric Daisy Carnival, EDC en Las Vegas, Creamfields en Reino Unido, Sonar en Barcelona. Cada uno con su estilo, pero todos con un patrón común: producción masiva, cartel de DJs internacionales, tecnología visual de alto impacto y una puesta en escena que parecía sacada de un videojuego. La música electrónica se convirtió en el idioma global de los festivales. No requería traducción, solo cuerpo, ritmo, entrega. Y el negocio lo entendió rápido. Las marcas comenzaron a invertir millones en auspiciar escenarios, instalar zonas VIP, diseñar activaciones inmersivas. Los festivales ya no eran únicamente eventos musicales, eran plataformas de marketing experiencial, espacios donde se vendía no solo música, sino estilo de vida. El público también cambió. Ya no era solo fanático de la música, era parte del show. Se disfrazaba, preparaba outfits temáticos, entrenaba pasos de baile, ensayaba coreografías, sabía cuándo levantar los brazos, cuándo gritar, cuándo grabar. El festival se volvió una coreografía colectiva, con reglas no escritas y momentos virales anticipados. Y como todo lo masivo, también llegaron las críticas. Muchos acusaron a esta nueva generación de festivales de vaciar de contenido la experiencia, de convertirla en una postal sin alma, de cambiar el vivir el momento por grabar el momento. Pero al mismo tiempo no podía negarse lo obvio. Los festivales estaban en su punto más alto de impacto global, y millones de personas en todo el mundo estaban encontrando allí un nuevo lugar de pertenencia. Era el siglo XXI, y la música otra vez se reinventaba. Redes, pantallas y algoritmos. El festival se digitaliza. Hasta los años 90, los festivales eran historias que se contaban, se vivían en presente, se compartían en palabras, y sobrevivían en la memoria de quienes habían estado allí. No había registro más allá de algunas fotos borrosas o grabaciones caseras. Lo que ocurría en la pista se quedaba en la pista. Era efímero, íntimo, fugaz. Pero con la llegada de los smartphones y las redes sociales, todo cambió. A partir de los años 2010, el festival dejó de vivirse solo con los sentidos y empezó a vivirse también a través de una pantalla. La cámara del celular se convirtió en una extensión del cuerpo. Cada drop, cada luz, cada momento fue capturado, compartido, comentado. El ahora se volvió archivo. YouTube, Facebook, Instagram y luego TikTok transformaron la experiencia del festival en algo dual. Lo que vivís y lo que mostrás. Ya no basta con estar. Hay que registrar que estuviste. Y eso alteró profundamente el ritual. Se diseñan momentos instagrameables, se crean espacios para selfies, se colocan letreros gigantes con el nombre del festival para que nadie tenga que explicar dónde está. El festival es también contenido. Esto no solo cambió la forma de asistir, también cambió la forma de producir. Los organizadores ahora piensan en planos de dron, en iluminación para cámaras móviles, en señal de Wi-Fi para el público, en hashtags oficiales, en filtros de Instagram personalizados. Cada espectador es también un medio de difusión, cada asistente un microinfluencer. Además, las transmisiones en vivo democratizaron el acceso a los grandes eventos. Festivales como Coachella, EDC, Tomorrowland o Lollapalooza transmiten en tiempo real sus sets a millones de personas en todo el mundo. Ya no tenés que estar físicamente para vivirlo. Podés verlo desde tu casa, con calidad HD, multicámara, entrevistas exclusivas y hasta visuales editadas en vivo. Es otro producto, otra forma de estar presente. Esto tiene un lado luminoso. Muchos fans que no podrían costear un viaje o una entrada pueden acceder al contenido, disfrutar de la música y sentir que forman parte de algo global. Pero también tiene un costo. La experiencia se vuelve más predecible, más controlada, más formateada. Ya no se improvisa, todo se ensaya, cada set está medido, cada momento busca su clip viral. La espontaneidad muchas veces se sacrifica en nombre del engagement. Los artistas también se adaptaron. Algunos diseñan sus shows pensando en cómo se verán desde la cámara de un celular. Otros directamente juegan con eso. Saludan a los teléfonos, montan visuales pensadas para Reels, o sincronizan efectos con lo que saben que se va a viralizar.
Y aunque esto puede parecer superficial, es parte del ecosistema actual. Un festival no es solo música, es narrativa audiovisual, es comunicación instantánea, es consumo cultural en múltiples capas. Incluso la curaduría artística empezó a responder a lógicas algorítmicas. Hay festivales que arman sus carteles priorizando a quienes tienen más oyentes en Spotify, más seguidores en redes, más tendencia en TikTok. La métrica desplazó en muchos casos a la propuesta estética o conceptual. El line-up no siempre se arma por lo que suena bien, sino por lo que funciona en las plataformas. Y sin embargo, el público sigue yendo. Y lo sigue disfrutando. Porque más allá de las pantallas, más allá del registro, sigue habiendo algo ancestral en la música en vivo. En la vibración física del bajo, en la sincronía de los cuerpos bailando, en el momento exacto en que una canción une a miles sin palabras. La conexión real todavía existe, solo que ahora convive con su reflejo digital. El festival en esta nueva era es tanto una experiencia vivida como una experiencia compartida, y entender eso es clave para lo que vendrá. El precio de la experiencia. Alguna vez ir a un festival era simple. Llegabas con una mochila, algo de comida, una carpa y sobre todo ganas de vivir algo real. Hoy, en muchos casos, asistir a un festival se ha convertido en una carrera de obstáculos económicos. Los precios de las entradas, los vuelos, los alojamientos y hasta el acceso al agua dentro del evento pueden convertir la experiencia en un lujo. Lo que empezó como un acto comunitario ahora se parece cada vez más a un privilegio. Los festivales se han gentrificado, no todos, pero muchos. El espíritu abierto, libre, casi salvaje de los orígenes, fue reemplazado por zonas VIP, paquetes, all access, experiencias exclusivas para quienes pueden pagar más. Hay quienes van por la música y quienes van por el estatus. El festival se convirtió en parte del currículum social, en contenido para mostrar, en fondo para fotos. Y aunque eso no anula la experiencia real que muchos siguen teniendo, sí transforma el ecosistema. Detrás de los escenarios, la industria se mueve con lógica corporativa. Productoras internacionales controlan decenas de festivales bajo distintos nombres. Los mismos sponsors aparecen en carteles opuestos del mundo. Se optimizan rutas de artistas para maximizar ganancias. El negocio está aceitado, y no está mal que lo esté. Pero la pregunta es si esa maquinaria no terminó por devorar el alma del ritual, porque el festival, en su raíz, no era solo entretenimiento, era conexión, era desborde, era encuentro entre desconocidos, entre cuerpos que vibraban sin jerarquías, sin filtros, sin pulseras de colores que separaran a unos de otros. Y hoy, muchas veces, esa separación es visible, la zona general y la zona VIP. Los que acampan en tierra y los que llegan en helicóptero, los que ven al DJ desde una pantalla y los que lo tienen a metros con aire acondicionado. ¿Es eso una evolución o una traición? También están los problemas estructurales, reventas salvajes, colapsos de servicios básicos, sobreventa de entradas, desinformación, falta de accesibilidad y eventos con más promesa que sustancia. En algunos casos extremos, como ocurrió con el tristemente célebre Fire Festival, toda la narrativa del festival fue una fachada de marketing sin contenido real. Un fraude envuelto en hashtags, una postal sin música. Y sin embargo, miles, millones siguen asistiendo. ¿Por qué? Porque incluso dentro de ese modelo comercializado, algo sigue latiendo. La música no se rinde, la gente no se rinde. Todavía hay quienes bailan con los ojos cerrados, quienes abrazan a un extraño sin saber su nombre, quienes lloran con una canción que no habían escuchado nunca. Todavía hay verdad dentro de la maquinaria, solo hay que saber encontrarla. Quizás el problema no es que los festivales hayan cambiado. El problema es que muchos de nosotros seguimos yendo esperando encontrar algo que ya no está ahí, o que no está en el mismo lugar. El barro fue reemplazado por pasto sintético, las fogatas por drones, el desorden por cuadrículas. Y sin embargo, en algún rincón de esa organización perfecta puede volver a surgir el caos hermoso de la comunión colectiva. La pregunta es, ¿lo estamos buscando? ¿O solo estamos comprando una experiencia empaquetada? Los festivales se han convertido en una industria de miles de millones, pero el alma del ritual no se mide en ingresos ni en métricas. Se mide en lo invisible, en eso que no entra en la cámara del celular, en eso que no se puede comprar. Cuando el silencio lo cubrió todo durante décadas, los festivales parecían invencibles. Año tras año crecían en tamaño, en presupuesto, en público, en despliegue técnico. Parecía que nada podía detener esa maquinaria que movía millones de cuerpos, de dólares, de emociones. Pero llegó un virus y con él un silencio brutal. De un día para el otro, los escenarios se apagaron, las giras se suspendieron, los boletos quedaron en pausa. La música en vivo, el corazón de los festivales, dejó de latir.
Fue más que una interrupción logística. Fue un golpe al alma colectiva. Los DJs cerraron sus laptops. Los artistas guardaron sus instrumentos. Las pistas de baile quedaron vacías. Los campos donde solían reunirse multitudes se cubrieron de pasto sin pisadas, y el público se quedó en casa, con los auriculares puestos y la nostalgia encendida. En 2020, por primera vez en décadas, no hubo Coachella, no hubo Glastonbury, no hubo Tomorrowland físico. Algunos intentaron adaptarse al formato digital, con transmisiones en streaming, escenarios virtuales y chats en vivo. Pero por más avanzada que fuera la tecnología, algo faltaba. Porque un festival no es solo sonido e imagen, es sudor. Es roce, es vibración física compartida, y eso no se puede digitalizar. Lo curioso es que, en ese silencio global, muchas personas redescubrieron el valor profundo del ritual. Sin festivales, sin conciertos, sin pistas, nos dimos cuenta de cuánto los necesitábamos. De cuánto extrañábamos mirar a un desconocido y sonreírle en medio de una canción. De cuánto bien hacía sentir un bajo retumbando en el pecho, no en los auriculares. El encierro nos recordó que la música, aunque íntima, también es tribal. Necesita cuerpos reunidos. Y cuando los eventos comenzaron a volver, lo hicieron con una mezcla de alegría desbordada y precaución contenida. Algunos festivales regresaron con medidas sanitarias extremas, con distancias, con mascarillas, con aforos limitados. Otros directamente apostaron al regreso total. Pero lo que más se notó fue la emoción del reencuentro. La primera canción, el primer grito colectivo, el primer salto sincronizado. Era como volver a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. También hubo aprendizajes. Muchas productoras mejoraron la experiencia digital. Algunos artistas entendieron el valor de conectar incluso sin escenario. El público valoró más que nunca la posibilidad de estar ahí, de cuerpo presente. El festival volvió, pero con una cicatriz. Una marca que recordaba que nada está garantizado, que incluso lo que parece eterno puede desaparecer. La pandemia dejó heridas, pero también dejó preguntas. ¿Qué es realmente esencial en un festival? ¿Qué buscamos cuando vamos? ¿Y qué no deberíamos perder nunca más? Porque si algo demostró ese apagón global, es que los festivales no son solo entretenimiento, son rituales modernos, son formas de recordar que en un mundo fragmentado todavía podemos vibrar juntos. El futuro ya está sonando. Los festivales volvieron, las luces se encendieron, los parlantes rugieron, y las multitudes ocuparon de nuevo los espacios que el silencio había vaciado. Pero algo había cambiado. Ya no se trataba solo de volver, se trataba de transformarse. El regreso no podía ser una repetición exacta del pasado, tenía que ser una evolución. La primera señal estuvo en la tecnología. Las propuestas digitales, que durante la pandemia fueron una tabla de salvación, no desaparecieron, se integraron. Muchos festivales comenzaron a ofrecer experiencias híbridas, donde lo físico y lo virtual se cruzaban. Entradas con acceso a contenido exclusivo, recorridos 360, transmisiones con cámaras controladas por el usuario, filtros de realidad aumentada, interacción en tiempo real con artistas. La asistencia ya no era solo presencial, era multidimensional. Además, se sumó una nueva urgencia, la sustentabilidad. Por años, los festivales fueron sinónimo de derroche. Toneladas de basura, huella de carbono brutal, consumo excesivo de energía, plásticos de un solo uso. Pero ahora, muchas productoras, presionadas por el contexto y por un público más consciente, comenzaron a cambiar sus prácticas. Se implementaron escenarios alimentados por energía solar, sistemas de reciclaje integrados, campañas de transporte compartido, códigos QR para reemplazar papel. Aún es insuficiente, pero por primera vez el cambio forma parte del diseño. Y en medio de todo eso, algo inesperado comenzó a surgir, el regreso de lo pequeño. Después de años de experiencias cada vez más masivas, más ruidosas, más espectaculares, emergió una contracorriente, microfestivales, encuentros reducidos, propuestas inmersivas para grupos limitados, en bosques, en playas, en casas adaptadas, en espacios no convencionales, sin drones, sin sponsors, sin lineups virales, solo música, cercanía y presencia real. Una vuelta a la raíz. También cambió el tipo de conexión que muchos buscan. El público ya no se conforma con ver a su artista favorito desde una pantalla gigante. Quiere entender la curaduría del festival. Quiere propuestas con narrativa, con sentido. Quiere saber quién organiza, con qué valores, con qué propósito. La experiencia ya no es solo sonora o visual. Es ética, estética y emocional. En este presente en transición conviven dos mundos. El de los megaproyectos con estructuras colosales y el de los eventos boutique que apuestan por lo íntimo. Y eso no es una contradicción. Es un síntoma de que el público ya no es homogéneo ni pasivo. Es exigente, curioso y busca algo que lo trascienda.
El futuro de los festivales parece ir hacia una convergencia. Más tecnología, sí, pero también más humanidad. Más espectáculo, pero también más conciencia. Más posibilidades de acceso, pero con más preguntas sobre lo que realmente queremos vivir. Porque al final, el festival que viene no es solo una cuestión de luces ni de beats. Es una pregunta abierta. ¿Qué significa hoy, en este mundo, reunirse para escuchar música con otros? Y esa respuesta no está en ningún algoritmo. Está en cada cuerpo que elige bailar, en cada voz que canta entre miles, en cada silencio que antecede al primer golpe de bombo. El ritual continúa. Hay algo que no cambió desde el principio. Algo que estaba ahí en Woodstock, desbordado entre guitarras desafinadas y cuerpos llenos de barro. Algo que también estuvo en Love Parade, en Glastonbury, en Coachella, en Vive Latino, en cada rincón donde la música convocó sin necesidad de idioma. Ese algo no es el volumen, no es el espectáculo, no es la fama. Es la necesidad humana de reunirse alrededor del sonido. El festival, con todas sus mutaciones, siempre fue más que un cartel de artistas. Siempre fue una excusa para romper la rutina, para escapar del encierro mental, para encontrarse con el otro sin máscara, sin cargo, sin título. La música, en vivo, fuerte, rodeado de otros cuerpos latiendo al mismo ritmo, tiene un poder que no se puede explicar. Te ubica en el ahora. Te obliga a sentir. Y ese es un milagro en este mundo saturado de distracciones. Desde los campos abiertos de los 70 pasando por los estadios perfectos de los 2000 hasta las experiencias inmersivas del presente, el corazón del festival sigue siendo el mismo. El momento exacto en que el público deja de ser una masa para convertirse en un solo cuerpo. En que el tiempo se suspende. En que nadie pregunta la hora. En que todos entienden sin decirlo que están dentro de algo sagrado. Ese es el verdadero valor. Lo que no se puede comprar ni reproducir en pantalla. Lo que no se mide en ingresos ni en reproducciones. Lo que permanece cuando la música se apaga. Porque sí, los festivales seguirán cambiando. Llegará la inteligencia artificial. Llegarán los escenarios flotantes. La realidad aumentada, los hologramas. Habrá propuestas nuevas, combinaciones impensadas, tecnologías deslumbrantes. Pero mientras haya alguien que se emocione con una canción que no esperaba, mientras haya una lágrima en medio del beat, mientras haya un abrazo espontáneo al final de un set, el espíritu estará a salvo. Y eso es lo que importa. Más allá del barro, más allá de la pantalla, más allá de la marca y del algoritmo, hay un fuego que sigue ardiendo. Un bajo, una voz, un encuentro, un ritual que se niega a morir. Si alguna vez fuiste a un festival y sentiste que el mundo se detenía por unas horas, sabes de qué hablo. Y si no fuiste, no importa. Lo que importa es que todavía existan lugares donde la música nos junte. Porque mientras sigamos reuniéndonos para escuchar, bailar y vibrar, todavía estamos vivos.